Continuamos aquí en Café Sin Rosca, en Hoja de Ruta Radio, y damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios a Virgilio Hernández, parlamentario andino, con quien vamos a conversar sobre la consulta popular. Estimado Virgilio, muy buenos días. ¿Con esta consulta popular se acabará la delincuencia organizada? Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted, un gusto poder conversar con todos quienes tienen la bondad de seguirnos, de vernos, de escucharnos. Mire, si así fuese, uno aplaudiría, porque si hay algo que nos angustia a los ecuatorianos son los temas de inseguridad. Si tendríamos salidas mágicas, ¿sí? Efectivamente tendríamos que todos apoyar, pero lamentablemente esto solo es un espejismo. Esto es un espejismo, es como no he estado nunca en el desierto, pero de lo que uno puede ver, si está horas y de horas caminando, ¿sí? Empieza a ver que hay un oasis, que ese oasis tiene agua fresca, entonces uno puede tener la tentación de correr, lanzarse al oasis y total que es un espejismo, que eso no existe. Eso es lo que nos está pasando con la consulta. Los problemas son gravísimos, gravísimos. Gravísimos en este momento. Ya no solo es la delincuencia común, ahora estamos enfrentando crimen organizado, mafias transnacionales. Estamos enfrentando al Ecuador ya no solo como un país de tránsito de la droga, sino un país en el que se procesa droga y además en la que hay actividad de carteles internacionales operando en el Ecuador. ¿Sí? Es un problema de una dimensión Pero gigante. justamente para eso no está la extradición, como dicen aquellos que van por el sí. Por eso señalo que esto es un espejismo, porque se le está haciendo creer a los ecuatorianos que con la extradición, todas las personas, porque además la gente cree, ante la crisis de la justicia, que cualquier persona que es detenida se le va a enviar, que nosotros vamos a poder elegir a dónde enviamos, si le mandamos a Europa, si mandamos a Estados Unidos, para que ahí pueda ser juzgado y pueda ser sentenciado. Eso es lo que se está haciendo pensar. ¿Sí? Cuando la realidad es absolutamente diferente. ¿Qué es lo que pasa con la extradición? Para que un ecuatoriano, ¿sí? Y esto es importante, quizá para que podamos hablar con precisión, deberíamos ver la pregunta 1. ¿Qué es lo que dice la pregunta 1? La extradición de ecuatorianos, ya ese es el antecedente. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que se respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? A ver, pero aquí una cosa que no dice, y esto debió haber observado la Corte Constitucional, porque aquí lo que hubo fue una tranza. Hubo una tranza. Parecería que lo que se dice en los pasillos de la política ecuatoriana es cierto. Yo te doy más presupuesto, tú me das un dictamen. Parece que así fue. Lo que debería decirse en esta pregunta es que para que esos ecuatorianos puedan ser enviados, puedan ser requeridos, tienen que haber cometido el delito allá, pues. Claro. Sí, tienen que haber cometido el delito en Europa o en los Estados Unidos. Pero la asesora jurídica de la presidencia dice que si es narcotráfico, por ejemplo, así no haya hecho nada en el otro país, pero le afectará de manera colateral, entonces sí podrían pedirle. Pero tiene que ser requerido por las autoridades norteamericanas. ¿Cuántos miles de personas habrá en las bandas de los coyotes, los lobos, los aulladores, todo esto que ahora nos abruma en el país? Sí, esas personas van a ser requeridos efectivamente por la justicia estadounidense o la justicia europea. Esto es un engaño. Es absolutamente un engaño. Y otros delitos, tráfico de armas, trata de personas, todo esto. ¿Sí? Pero tiene que ese delito, ¿sí?, ser cometido en ese país y tienen que esas autoridades requerirnos al Ecuador. Y ahí, en ese momento, si es que estaría permitida la extradición, se abre recién lo que es un juicio de extradición para ver que finalmente qué resolución es la que se toma. Para eso hay que efectivamente modificar las leyes. Tanto es así que la transitoria primera, esto es importante, la Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de 365 días. Es decir, nos están proponiendo la extradición y no tienen hechos proyectos de ley. Le dan un año a la Asamblea. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Es Cancillería la que establece acuerdos ministeriales para que se pueda operar lo de la extradición. Esto es un espejismo, esto no va a resolver Pero los la extradición principales. también nos requiere
convenios bilaterales que, por ejemplo, en este momento ninguno está actualizado. Sí, exactamente. Entiendo que hay un acuerdo, por ejemplo, de extradición de finales del siglo XIX con Sí, los Estados Unidos. así es. ¿Sí? De tal forma que no es que esto va a operar de manera inmediata. Y en primer lugar no va a ser una solución. ¿Sí? Vale aclarar, para que opere la extradición, ese ecuatoriano tiene que haber cometido el delito en el exterior o esa actividad puede motivar que sea requerido por la justicia de otro país. Solo en ese momento opera. Y para que opere, efectivamente, tiene que haber un marco jurídico interno y luego tiene que haber acuerdos internacionales para que pueda operar esto que se conoce como la extradición. ¿Esto ha sido una solución en países como México, los países centroamericanos o Colombia? No ha sido una solución. No ha sido una solución. Esto ha disminuido el número de hectáreas cultivadas, por ejemplo, según datos que lo señala el propio presidente Petro. No, ha multiplicado por 3. Toda esta política antidrogas que se estableció en Colombia en los últimos 20 años, que ha significado más o menos la salida de 2.000 colombianos, 100 por año, más o menos lo que en el caso de Colombia, ¿no? En el caso de Colombia, ha significado la solución a los problemas de la violencia. ¿Cuánto es el nivel de violencia que existe en Colombia? Muy parecido al Ecuador, sí, muy parecido al Ecuador, por encima de los 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ha significado un problema para solucionar toda la situación que en ciertas zonas sobre todo se vive de inseguridad. No. De tal manera que esto nos están presentando como un espejismo. Esto no va a resolver los problemas. No es que las personas que son incluso encontradas en flagrancia y que cometen delitos comunes van a ser mandadas y van a ser enviadas. No es que todas las personas que participan en estas bandas van a ser enviadas a los Estados Unidos, a Europa. No, no, eso es absolutamente falso. Porque aquí hay otra cosa importante. También, ¿cuál es la idea, César? La idea es que en otros países la extradición va a ser, con la extradición, esos delincuentes van a ser severamente castigados. ¿Sí? Cuando estos otros países privilegian algo fundamental, que es la información. Y por lo tanto, hasta pueden negociar las penas a cambio de información de personas, a cambio de información de dinero, a cambio de la revelación de entramados financieros. ¿Sí? Esta es otra cosa que además no se dice, ¿no? Subyace esta idea de que afuera sí van a ser castigados con ejemplaridad. Y lo que uno puede ver es que afuera estos países negocian información. ¿Sí? ¿Cuánta información me das? Y en función de esa información, incluso podemos llegar a un acuerdo respecto de las penas. Información sobre personas, información sobre dineros, información sobre entramados financieros. Entonces tampoco es esta idea de que con esto sí se van a solventar los problemas, que con esto sí van a tener penas más severas, porque esas penas incluso pueden ser negociadas, ¿sí? De tal forma que esto no va a resolver los problemas que tenemos de inseguridad. Los problemas que tenemos de inseguridad están asociados a otros factores, ¿sí? Un principal: en estos 5 años se han deteriorado las condiciones económicas y sociales de gran parte de la población. Fíjese, es dramático. ¿Por qué es dramático? Esto no puede hacer otra cosa que causarnos tristeza, que causarnos dolor. Estas imágenes que aparecieron a finales del año, inicios de este año, de niños, ¿sí? Jóvenes, niños, adolescentes, a los que seguramente les dieron de regalo una bicicleta, ¿sí? Jugando a ser sicarios. Jugando a ser sicarios. Es que, ¿qué es lo que ha pasado? Que con este deterioro de las condiciones económicas, muchos niños y jóvenes que ya no van a la escuela, que no van al colegio, que no ven una posibilidad de futuro, encuentran una manera ya no de vivir, una manera de mal vivir, una manera de sobrevivir en estas bandas. Entonces, mientras sigue existiendo el deterioro de las condiciones económicas y sociales, ahí está pues la base social que después es reclutada por estos grupos mafiosos transnacionales y también bandas que operan nacionalmente para ir incorporando a estos niños y jóvenes incluso a estas actividades. Esto hay que decirlo con claridad. Entonces, mientras existe un deterioro de las condiciones económico-sociales, siempre va a crecer la base social de la que después reclutan estas bandas criminales. Hay que decirlo así. Y luego, tenemos ausencia de una autoridad que conozca de los temas de seguridad.
Fíjese quién conduce la política de seguridad en este país. La conduce el señor Diego Ordóñez, que paradójicamente el señor Diego Ordóñez tiene una sentencia en el Tribunal Contencioso Electoral por haber faltado, por haber actuado con violencia política frente a una legisladora. Tiene una sentencia, tiene que pagar $8,000. Está sentenciado el señor Diego Ordóñez y es el que dirige la seguridad. ¿Sí? ¿Qué sabe el señor de un plan de seguridad integral? ¿Cuánto le hemos oído al señor hablar de acciones de prevención para combatir la inseguridad? ¿Cuánto le hemos oído hablar al señor de acciones de investigación, de inteligencia, de cómo fortalecer esas áreas de investigación, de inteligencia? ¿Cuánto le hemos oído hablar a este señor defender la necesidad de un presupuesto que esté más allá de cualquier gobierno? Porque las políticas de seguridad, al igual que la política internacional, tiene que ser una política de Estado. Bueno, ¿Cuánto le hemos oído? Quizá hay una cosa importante, solo con esa idea concluir. Una necesidad de una depuración de las fuerzas policiales. Deberíamos empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Primero, hay que empezar mirando si el esquema de tener esta policía militarizada que tenemos es la mejor. Si lo que no se requiere efectivamente es una policía civil, ¿sí? Que en lugar de tener generales de policía tengamos inspectores de policía. Pero esa policía, lo primero, tiene que sanearse, pues, sus vínculos, ¿sí? Con el crimen organizado, con las mafias internacionales y al mismo tiempo en la formación que hasta ahora tienen estos policías, ¿sí? Muchos, no puedo generalizar, hay buenos elementos, como en todo lado, pero indudablemente algo está pasando, pues. Si vemos casos de feminicidio, si vemos casos de violencia, si vemos casos en los que desde el núcleo familiar proceden de una manera irrespetuosa con el marco legal, ¿sí? Y luego toda la serie de denuncias que hay todos los días respecto de su participación en bandas criminales. Entonces, ahí radican los problemas de inseguridad. Eso no se va a resolver con el problema de la consulta. Le digo, al margen de lo que sucede el 5 de febrero, yo tengo la esperanza de que el pueblo utilice la consulta como un mecanismo para el no. Pero le digo, vamos a conversar y vamos a ver después 5 o 6 meses, que esto no va a resolver en nada, absolutamente en nada, los problemas de inseguridad que vive en el país mientras no se solucionen los temas de fondo. Yo le quería preguntar justamente sobre el señor Ordóñez, que hablaba de que él está trabajando con los resultados de la visita a Israel que tuvo el señor presidente de la República. Sin embargo, ya vamos más de un año de esa visita y ni siquiera nos han mandado un esquema de qué es lo que van a enviar, qué van a ayudar y qué van a hacer. O sea, al menos la inteligencia israelí debería estar aquí, ¿no? Pero vea, es que son de cromo. Son de cromo. Si usted se acuerda, ya son meses, esta entrevista que tuvo el presidente de la República con uno de los periodistas de alquiler que también tienen, me parece que el señor Cuesta, no sé si no me acuerdo muy bien. Pero él fue llevando pues un libro, el presidente de la República. Una portada. Aquí está el plan de seguridad. Aquí está el plan de seguridad. Ya nos hemos reunido con la inteligencia israelí, con todos los altos asesores, y aquí está. Pero esta le dijo, ¿puede dejar ver? No, Reservado. pero es reservado, pero pronto van a saber las acciones. Bueno, ya ha pasado eso varios meses. ¿Dónde está? Que nos digan una sola cosa. Que también reunieron a todos los alcaldes, a todos los prefectos, como si así se tratase los temas de seguridad. Solo eso, solo esa reunión ya nos hace ver que estos señores de eso no entienden nada. Convocan a todos los alcaldes del país. Entiendo que fueron más de 200 personas. Convocan a todos los prefectos, creo que fueron 18. Todos los gobernadores. Una reunión de 600 personas en el colegio militar. ¿Qué se puede hablar de seguridad de manera seria? Entre 600 personas que van 2, 3 oradores del presidente de la República, entiendo que el ministro, que en ese momento era el señor Carrillo, y se acabó la reunión. ¿Sí? ¿Qué se resuelve así? Esto es realmente una burla. Y esta pregunta, como le vuelvo a decir, es un espejismo. ¿Con la reducción de asambleístas se puede mejorar la calidad de la legislación? ¿De cuánto va a ser la reducción? Es importante primero decir. ¿De cuánto va a ser la reducción? Porque la gente oye reducción y aquí, como hay un deterioro de la institucionalidad en su conjunto, eso hay que decirlo. Hay un deterioro. Todo lo que hemos vivido en estos años erosiona, deteriora todas las instituciones. En los regímenes presidenciales, eso está medido, hay estudios sobre eso. Mucho de lo que pasa en la Asamblea tiene relación con lo que sucede, con la dinámica que imprime el Ejecutivo. De esto hay, como le digo, varios estudios. Pero
Entonces, en este deterioro de la institucionalidad, también se pretende que la gente crea que la reducción es a 40, 50, 60, lo cual también sería antidemocrático, pero más allá de esa discusión. No, primero la reducción es de 137 a 120. ¿Sí? De 137 a 120. ¿Qué significativa es esa reducción de asambleístas? Y que continuará por medio de la Constitución aumentándose más en otros periodos. Exacto, porque es conforme crezca la población. Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mientras se reduce a las provincias medianas, a las provincias pequeñas, mientras prácticamente se elimina la representación de los migrantes, esto hay que decirlo con todas las palabras, se elimina, porque dicen que habrá un representante de los migrantes por cada 500,000 ecuatorianos que se hayan censado. Sí, los ecuatorianos, cuando se van, no quieren censarse, entre otras cosas por su estatus, ¿sí? Porque tienen temor de que eso vaya a ser un mecanismo a través del cual sean localizados, ¿sí? Entonces no quieren censarse. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en la práctica? Que no exista un solo representante de los migrantes, aunque ahora los migrantes aportan con el 4% de la economía de este país. Puede pasar esto. Entonces, se reduce, se les quita representantes a las provincias. 9 provincias van a tener un solo representante. Va a ser casi tan complicado como ser alcalde o prefecto, ser asambleísta. 9 provincias se quedan con un solo representante. Entre esas, todas las amazónicas, que es de donde proviene la riqueza nacional, se quedan con un solo representante. Se les quita esas, pero se aumenta de 15 a 36 los asambleístas nacionales, cuando no hay prácticamente diferencias entre los roles que deben tener los asambleístas provinciales y nacionales. No hay diferencia, pero se aumenta de 15 a 36. De 15 a 36 los asambleístas nacionales. ¿Qué coherencia es esa? ¿Qué coherencia es esa? ¿Y qué es lo de fondo? Lo de fondo es que en el 2020, para evitar que la Revolución Ciudadana tenga mayoría, se cambió pues las leyes electorales. Se impuso lo que se conoce como el método Webster. ¿Qué hace eso? Fraccionar la asamblea. Por lo tanto, con 137 hay una asamblea que tiene dificultades. La principal dificultad es que hay falta de iniciativa, falta de acción desde el Ejecutivo, ¿sí? Y que además en estos primeros 20 meses, ¿sí? La gran parte de este periodo, de este tiempo, además tenía una asamblea cooptada por el propio presidente de la República, ¿sí? Pero ahora, con 120, sin solucionar ni sin topar los temas de fondo, no se acabará ni la polarización, ni la fragmentación, ni tampoco con eso cambiará el nivel de la Asamblea Nacional. Esto es parte, le digo, de esta campaña. ¿Y por qué se pone esta pregunta? No porque les interese qué pasa con la democracia, con la representación, de eso ni entiende. Eso está muy claro que ni entiende. Sí, básicamente porque saben que en la gente hay rabia, que en la gente hay ira, que en la gente hay descontento. ¿Sí? Y ese descontento se expresa en los organismos de representación. Por eso colocan esta pregunta. ¿Va a solucionar eso en algo? En nada, absolutamente en nada. El fondo de la consulta es hacerse del Consejo de Participación Ciudadana. De ganar la consulta popular, las autoridades que están en este momento en funciones se prorrogarán justamente los 2 años que le faltan al señor Guillermo Lasso. ¿Es esa la intención de esta consulta? Está clarito. Todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas debiendo serlo, tendrán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas, previo cumplimiento de la disposición transitoria primera. Eso dice la disposición transitoria segunda. ¿Qué dice la primera? El tiempo. 6 meses. Es que ya no hay otra palabra, no hay otra palabra. Son tan inútiles que nos convocan con urgencia y no tienen los proyectos de ley. Se van a tomar 6 meses. El presidente de la República tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley. 6 meses se van a tomar para hacer los proyectos de ley. 1 año la Asamblea para que trate esos proyectos con 90 días de prórroga. 21 meses. Mientras tanto, ¿qué es lo que quiere? Un contralor que no investigue Pandora Papers. Una fiscalía que cuando hay una denuncia como la del Gran Padrino, ¿sí? Ahí sí, nadie ha escuchado que se hagan actos urgentes, que se hagan allanamientos, que se tumben puertas. Nadie ha escuchado que se detenga con fines investigativos, ¿no? Que se le llame a decir al señor Danilo Carrera: vea, a usted le están diciendo que es el Gran Padrino, que usted es el que controlaba todo lo que pasa, la mafia que operaba en las empresas públicas. ¿Tendrá algo que decir? Si puede usted decirnos si conoce al señor Luque, al señor Cherres, puede decirnos algo. No, hasta ahora no hay absolutamente nada. Pero es la fiscalía que ellos necesitan, que ellos quieren.
Esa es la fiscalía que buscan que se quede por el tiempo que sea. Por el tiempo que sea. Un superintendente de bancos que básicamente esté en función de lo que le diga el poder financiero y no en función de atender los intereses ciudadanos. Eso es lo que quieren. Para eso está. Esta consulta es para eso, para que se queden autoridades de control que no controlen, para que exista autoridades de control que sean absolutamente veniales con el poder y que le cubran la espalda al presidente Guillermo Lasso. Para eso es esta consulta, hay que decirlo con claridad. Totalmente de acuerdo. Estimado Virgilio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, no sin antes preguntarle y decirle, ¿qué va a pasar si en un caso gana el sí y no se resuelven los problemas inmediatamente? Es que esto va a ser un boomerang. Le aseguro, si este es el escenario, yo todavía creo y digo que la mejor herramienta que tenemos en este momento los ciudadanos es la memoria. Hace 5 años nos dijeron que con esta consulta popular se resolvían absolutamente todos los problemas. Se resolvían todos los problemas que teníamos los ecuatorianos y en especial la nominación de autoridades. Ahora, ni siquiera los que nos dijeron que se resolvían a través de elegir a los del Consejo de Participación Ciudadana están conformes con eso, tanto que nos están volviendo a consultar si ya no deben ser electos por el voto popular. Y cuando vamos a elegir, les están quitando funciones. Entonces, la mejor herramienta que tenemos en este momento los ecuatorianos es precisamente la memoria. Yo todavía espero, confío que la gente acuda a la memoria y vote por el no, para que el no sea un ejercicio democrático, para que el gobierno rectifique. No permitieron que se adelante elecciones en junio pasado. No permitieron la revocatoria del mandato. El no es una alternativa que tenemos los ciudadanos. Eso espero. Creo, confío en que la ciudadanía en estos días pueda madurar esa respuesta. En el supuesto no consentido que sea el otro escenario, será un boomerang. Y volveremos aquí en 6 meses y veremos que ninguno de los problemas que nos dijeron que se iban a solucionar se han solucionado. Vendremos aquí en 6 meses y veremos que tenemos que un Ecuador que sí sigue cayendo a pedazos y que ya el gobierno, además, con el resultado, ¿sí? Digamos, en este escenario no consentido, ha utilizado eso como un espaldarazo político y por lo tanto ha profundizado sus propuestas neoliberales. De tal manera que esto será un boomerang en ese escenario no consentido, porque yo quiero confiar en la madurez, en la memoria de los ecuatorianos y que usen esa consulta y usen el no como una forma de decirle no a un gobierno que no ha sido capaz ni siquiera de cumplir sus propias promesas. Exactamente. Estimado Virgilio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos conversando sobre este tema. Aún quedan días para que analicemos justamente estas preguntas que nos han planteado y que obviamente no van a resolver absolutamente nada. Su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha, estimado Virgilio. Bueno, nuevamente, pedirle a la ciudadanía que estos sean días de reflexión, que estos 20 días que faltan sean días de reflexión y que utilice el voto como herramienta. Utilice el voto para castigar a los candidatos del gobierno, pero también, ¿sí? Está bien castigar a los candidatos del gobierno, ¿sí? A los varios que existen, pero no castiguemos a las ciudades ni a las provincias. Podamos votar por las personas que efectivamente son capaces de provocar cambios, transformaciones. En el caso de Quito, por ejemplo, Quito es una ciudad que de ser el orgullo de los ecuatorianos, ahora ¿sí? Lo decimos bajito, ¿sí? ¿Por qué? Porque las últimas administraciones, los últimos 3 alcaldes, señor Rodas, señor Santiago Guardera, el señor Yunda, han sido un desastre para Quito. Hay la oportunidad de que Quito renazca, ¿sí? Indudablemente. Yo tengo mi opción, no la oculto. Yo voy a votar por Pavel Muñoz, por Paola Pavón. Yo no oculto, ¿sí? Pero esto tienen que hacer los ciudadanos, reflexionar cuál es la mejor opción, ¿sí? Está bien castigar al gobierno, pero también no hay que castigar ni a las provincias ni a las ciudades. Está bien los shows, pero no para que nos dirijan, para que esos comediantes nos dirijan en las ciudades y en las provincias. Hay que pensar bien el voto y de igual manera hay que utilizar el no como un elemento de esperanza, para darle una lección política al gobierno y que eso ojalá le sirva para tomar rectificaciones. Muchísimas gracias, agradecemos a Virgilio Hernández por haber estado con nosotros y regresamos en pocos minutos ya con más noticias y nuestro